Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga de Iluminaciones. Hoy continuaremos un poco hablando sobre lo que dejamos anteriormente pendiente, parte 2 del episodio 3. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la mente reptil y de la guerra espiritual que está sucediendo detrás de las escenas y lo importante que es estar alerta y transformar la mente. Si aprendimos algo acerca de los gang stalkers en el último episodio, es que vienen detrás de tu sanidad. Vienen detrás de la sanidad del hombre, de la mente. Ahora, la mente de reptil se utiliza como una forma no técnica de describir la parte del cerebro a la que se atribuye un comportamiento primitivo, interesado, no racional. Es decir, en otras palabras, la parte del cerebro que se despertó en el Edén tras la caída del dominio del hombre sobre la tierra. Y a pesar de toda la insistencia y la gloria atribuidas a la ciencia y la tecnología en estos tiempos, parecería que hay una fuerza exterior invisible que desea que el hombre permanezca encadenado a sus lujurias, a su decadencia moral, espiritual y mental, que permanezca como un corazón atado al infierno en su victimismo autodestructivo. Aunque los juguetes STEM se han hecho populares, los juguetes STEM siendo esos juguetes basados en la ciencia, la tecnología, ingeniería y las matemáticas, orientados a la curiosidad, al aprendizaje y la educación de los niños, parece que hay otro lado, donde vivimos en una época en la que el ocultismo y la brujería están ganando también popularidad. Los juguetes y productos relacionados con STEM son importantes para ayudar a los niños a desarrollar habilidades útiles en áreas en las que la industria profesional está continuamente viendo crecer. Pero hay un creciente interés también por cristales curativos, la quema de la salvia, los horóscopos, la miriada de películas, programas sobre brujería, ocultismo. Entonces parece haber una lucha, una atracción por ambas cosas, como una especie de contradicción. Ahora, en el 2022, la película de culto Hellraiser o Infierno sobre la Tierra, creo que así se llama en español, resucitó o fue resucitada y se creó un nuevo tipo de juguete STEM, una réplica exacta de la icónica caja de La Marchand, pensada que para los niños, para que los niños jueguen con ella mientras aprenden sobre la tecnología y la ingeniería. Es la caja, esa misma caja es la caja rompecabezas, según la premisa de la película, que desata a los cenobitas en el plano terrenal y les proporciona placeres sádicos. Parecería que estas fuerzas externas están tras las mentes más susceptibles, que son las de nuestros niños. Ahora, cuando hablamos de la batalla por la mente, debemos considerar las palabras de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, si comienza en la raíz y sangra a través de la cabeza hasta el cuerpo, la cabeza está enferma, el cuerpo también está enfermo. Ahora, en nuestro episodio anterior hablamos de los gang stalkers y los narcisistas y de la infantería del reino de las tinieblas. En mi búsqueda encontré un reportaje hablando sobre más de 90 personas, más de 90 reportajes en el estado de California que dicen haber sido gang stalked o haber sido perseguidos por estos acosadores grupales. Y me parece tan interesante que esto es algo de lo que no se está hablando más comúnmente. Vemos lo que está trending, vemos las tendencias, vemos lo que está trending en TikTok, vemos lo que está trending en social media, vemos lo que está trending en YouTube, en todo esto. Pongan nada más una búsqueda de lo que está trending aquí en YouTube, en esta página. Y luego vean en TikTok, en Instagram. Parecería que hay algo invisible, y estamos en una guerra invisible, algo invisible que no desea que las personas aprendan lo que está sucediendo
debajo de sus narices. La guerra espiritual, basada en Efesios 6:12. Y cuando se trata de las redes sociales, estamos hablando de nuestros niños y de la mente susceptible de ellos. Si bien estamos aprendiendo que nuestras mentes, nuestro subconsciente es susceptible a todo, entonces debemos de pensar en los subconscientes de nuestros mismos niños y cómo toda esta tecnología y todo este ocultismo, todo esto que miramos a través del entretenimiento, cómo está afectando este subconsciente susceptible de las almas más jóvenes. Y cuando estamos hablando acerca de este juguete en particular, de la caja de rompecabezas de la película Hellraiser, ¿cómo es posible y quién aprobó esto para que los niños tengan en sus manos una caja que, según la premisa de la película, desata lo demoníaco sobre la tierra? Ahora, la historia en sí, la premisa, en la novela, todo eso está basado en unas experiencias horribles del mismo autor. Todo esto, a pesar de que existe en el mundo cinemático, todo esto viene de un lugar verdadero, de un lugar crudo, de un lugar oscuro. Y muy pocas personas están dispuestas a no solo estar conscientes de lo que está pasando, sino que están dispuestas a aprender a luchar, porque como dijo una vez el mismísimo diablo al mismo Señor Dios, piel en interés de piel. La mayoría es tan trágico, pero la mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos, prefieren quedarse dormidos. Piel en interés de piel. Si no me afecta a mí, si no afecta a mi domicilio, si no afecta a mi casa, piensan, no tengo por qué interesarme. Esto nos afecta absolutamente a todos. La guerra espiritual, aunque no quieras, estás en una guerra. Naciste en zona de guerra. Esa misma guerra de la que habla Efesios 6:12. Es una zona de guerra donde todos nacimos. Y la batalla es por tu divinidad, tu poder, tu alma, tu mente específicamente. Pero trágicamente la mayoría de las personas prefieren quedarse en esa carrera de ratas. Prefieren quedarse en el laberinto, perseguir la zanahoria, ir tras la ilusión, correr tras esos postes que están en constante movimiento. Tenemos que llegar a un punto donde nos enojamos, donde se nos pone el fuego por debajo, donde nos enojamos por lo que está pasando y lo que están tratando de hacerle a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras propias mentes. En la premisa de la película Hellraiser, existen unos seres que se llaman los cenobitas. Y estos son seres que parece ser que no saben distinguir ya entre lo que es el dolor y el placer.
Y me pongo a pensar y meditar en esto. Esto es exactamente a donde han llevado a la humanidad. Las líneas han sido borradas en muchos aspectos. De cierta manera están creando cenobitas, autómatas. Y no es que yo haya visto la película, de hecho una vez intenté, cuando era más joven, intenté ver esa película tan demoníaca. Y era porque cuando de niña me intrigaba mucho el póster de la película, cuando la tenían en la tienda de las videopelículas de ese entonces. Y me intrigaba esa y Silencio de los Corderos. Pero nunca pude en verdad terminar de ver esta película tan satánica que originalmente tuvo una clasificación X del MPAA. Y esto fue a fines de los 80s. Y la razón por la que no pude terminar de verla fue porque es un asco. Es un asco de película. Pero de lo que sí puedo hablar es de que está reflejando una realidad que estamos viviendo ahorita. Por eso la película se llama Infierno en la Tierra, sobre la Tierra, Hellraiser. Porque de alguna manera los que están detrás de las escenas quieren levantar el infierno a través del hombre. Quieren levantar el infierno, traer el infierno a la tierra. Si alguna vez han pensado, se han preguntado si estamos en el infierno, de alguna manera sí, porque existen estos seres que muy poco porcentaje de la humanidad está dispuesto a aceptar que existen. Se les llaman los extraterrestres, se les llaman los ángeles caídos, como se les llame, pero existen detrás de las escenas. Y mientras nosotros estamos en este laberinto y la carrera de ratas, ellos están formulando maneras de destruir a las masas. Y no es mediante una bomba nuclear, sino mediante la misma psicología, atrapar la mente del hombre. Entonces, de alguna manera, sí estamos viviendo en esa película. Y están tratando de levantar el mismísimo infierno a través de los hombres. Y ya aprendimos que con los narcisistas hacen precisamente eso. Hacen de nuestra vida un infierno, pero no son los únicos que están en la infantería del reino de las tinieblas tratando de hacerlo. ¿Y saben por qué los narcisistas tienen éxito? Porque ellos entienden la mente. Y me dice Dios, ¿cómo es posible que ellos entiendan la mente? Satanás entiende la mente, los demonios entienden la mente, los ángeles caídos entienden la mente, cómo trabaja la mente. Y el hombre que posee el poder de la mente no comprende cómo trabaja la mente. Recibimos de todo, el subconsciente va a crecer todo lo que siembres en él. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, está hablando de esa parte secreta, el subconsciente, el más susceptible de todos, el más sumiso de todos. Y muy pocas personas están dispuestas a aceptar que hay una guerra espiritual. Pero dejen ustedes la guerra espiritual. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo hacemos guerra? Si van ustedes al diccionario y buscan la palabra, vamos a ver, la palabra masa. Encuentran aquí la definición. Si vemos masa como gran número de personas aglomeradas, también aparece la palabra ejército como similar a masa. Otros sinónimos de la definición particular de masa son tropa. Escuchen eso, tropa. Ahora, una segunda definición para masa existe como el pueblo llano. Y similares a esta definición son 11 palabras despectivas que ustedes pueden buscar en su tiempo libre. 11 palabras despectivas para describir a la masa. Pero la primera definición tiene como
sinónimo ejército. Tú y yo somos el ejército. Ellos nos ven como la chusma, la plebe, el rebaño común. Pero somos un ejército. Y lo contrario de estas palabras despectivas son la élite y la oligarquía. Y es que el diablo parece estar en los detalles. Busquen estas definiciones. Mucha gente espera una guerra nuclear en su época. Hemos sido condicionados para esperar una guerra nuclear. Pero hay una guerra en curso en el reino invisible de las que pocos son conscientes de esta guerra y contra la que pocos están dispuestos a luchar. Y eso es lo que yo llamo la guerra del núcleo. O sea, la batalla por la mente del hombre. La batalla para suprimir y despojar al hombre de su divinidad inherente, para reducirlo a un mero animal, para degradarlo, simplificarlo, como si fueras un quebrado, para simplificarte, para simplificar a este ser divino en un mero buscador de placer, así como un cenobita, y no de un único propósito. Reducirlo a una criatura autómata, sin inteligencia activa, carente de sentimiento, esclavo de las cosas externas, del mundo exterior, del mundo material que siempre pasa, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y que se escapa entre sus dedos como el agua. No puede el hombre controlar lo que sucede, no puede detenerlo ni impedirlo de ninguna manera. Pero lo que ellos quieren es que tú te quedes en la mente de reptil, primitiva, no racional e interesada nada más piel en interés de piel. Entonces, ¿cómo luchamos contra esta batalla, esta guerra espiritual? Retomando nuestras mentes para el reino de Dios. Hemos servido bastante el reino de las tinieblas con esta mente. Es hora de retomar esta mente y luchar y guerrear usando la mente para el reino de Dios. Algo que hacen muchos canales aquí en YouTube es que traen conciencia y conocimiento de la guerra espiritual y lo que está pasando. Y les voy a decir algo, las cosas que suceden en el mundo del entretenimiento son meros reflejos, son manifestaciones y a eso mediocres de lo que de verdad está sucediendo detrás de las escenas en el mundo espiritual. Como una percolación se puede decir así. Como por ejemplo lo último que sucedió en los Grammys, con un cantante que hizo como un homenaje al diablo, pero de una manera como muy burlona. Y se rieron y dijeron que hasta la misma iglesia del adversario, dijeron que esto era algo mediocre. Pero es que no se trata de la opinión de ellos. Ellos no son los que hablan por el diablo. El diablo habla por sí. Así como los líderes religiosos no son los que hablan por Dios. Dios habla por sí. Entonces, el hecho de que ellos digan, eso fue algo mediocre, fue algo que ni al caso. Algunos de ustedes tienen idea de quién estoy hablando, de un cantante que hace poco, un cantante inglés que hace poco cantó en los Grammys. No voy a hablar de ese tema ahorita en este podcast, pero es un reflejo nada más de lo que está sucediendo detrás de las escenas. A ellos no les importa que tú pienses que eso es mediocre, con tal de que eso sea cool y esté ahorita común y corriente y sea lo que la gente está mirando en su TikTok y está mirando en su YouTube. A ellos les vale que tú pienses que eso es mediocre y no importa si eres la iglesia de Satán, no les importa. A las huestes celestiales no les importa que tú pienses que eso es mediocre y de risa. Muy bien, ríete, eso es lo que quieren, que te rías. ¿Qué les dije? La mayoría son burlones, pocos creerán en lo que está pasando en esta realidad. La realidad que estamos viviendo, solamente, si es que ven las noticias, vean ahí. Esa realidad que estamos viviendo es un reflejo de la guerra espiritual. Y me pregunto, ¿cuántos están dispuestos no solamente a estar conscientes de esta guerra, sino a aprender a luchar
Cuando la Biblia habla de la guerra espiritual, también la Biblia te dice transformar. Sean transformados mediante la renovación de sus mentes. No estén ignorantes de los designios, de las acechanzas del enemigo, del adversario. Les voy a decir algo del adversario, no es una broma, no es un juego. Cuando escuchas adversario, no te imagines un diablito con colita y unos cuernitos. Estamos hablando de algo siniestro. Estamos hablando de algo que no hay palabras para describir la maldad de ese adversario. Solamente mira el mundo y verás cómo se articula la maldad de Satanás en este mundo. Cómo se refleja mediante las acciones también de los hombres que se dejan influir por este vocero de la oscuridad, de la maldad. No hay palabras para describir el odio que tiene al hombre y el odio que tiene hacia Dios y el odio que tiene hacia sí mismo como un narcisista. Pero lo puedes ver cómo se ha manifestado en este mundo. Y te digo, es nuestro dominio. Esta tierra es nuestro dominio. Es hora de retomar nuestras mentes para el reino de Dios, ser transformados. Una cosa es recibir a Dios, otra cosa es transformar, elevar. Dios habita en las altas frecuencias, no en las bajas. Ellos habitan en las más bajas frecuencias. Y a esto te quieren reducir, hombre. Te quieren reducir a un buscador de placer. Haz de cuenta como en la película de Hellraiser, un cenobita, de reducirte a criatura autómata, sin inteligencia activa, carente de sentimiento, esclavo de las cosas externas, del mundo exterior. Ellos quieren que te enfoques en el mundo exterior, del mundo material. Tú eres espíritu. Mediante tus 5 sentidos, tu hombre espiritual experimenta la vida humana. Pero antes que nada, tú eres espíritu, esencia divina. Y ellos lo saben. ¿Y sabes qué es lo que te hace divino? Te voy a decir, tu mente. Esa misma mente que han ido detrás. Han ido detrás de tu mente porque saben que eso es lo que te distingue de todo hombre y de toda mujer. Si eres hombre, te distingue de toda mujer, de todo hombre y viceversa. O sea que ninguna mente, por 8 billones que son ahorita en la tierra, ninguna mente es igual a la otra. Eres divinamente, majestuosamente hecho, creado a la imagen y semejanza de Dios con temor. Que la mayoría los han reducido a cenobitas, buscadores de placer, y ni siquiera ya saben distinguir. Las líneas están siendo borradas. Para poder ser líderes, tenemos que retomar nuestras mentes primero. Los gang stalkers lo tienen muy claro. Ellos vienen a enloquecer a las personas, a volverlas locas. Sí, hay un patrón. Miré nada más un reportaje de más de 90 personas en el estado de California. O vivían en California o se iban a vivir a otros estados, pero estos gang stalkers los perseguían a los otros estados. Y me recuerda a una película que miré hace muchos años que se llama The Haunted. Está basada en la historia verídica de una familia que vivía en un dúplex y tuvieron que salirse de ahí porque había poltergeists y tuvieron que cambiarse de domicilio, pero cuando llegaron al nuevo domicilio, ellos ya los estaban esperando. Así sucede. El gang stalker es el nuevo paranormal, es el nuevo boogeyman.
El narcisista es el nuevo paranormal. No estamos ya en la normalidad. Después del 2020, estamos en una nueva paranormalidad. Y todo lo que una vez parecía fantasía y cuento de fantasma, cosas que miramos en las películas, todo esto quedó como fantasía, érase una vez, ahora es la realidad. No tienes que ir muy lejos para encontrar un matón como Michael Myers, el narcisista se porta como uno. Y el gang stalker ni se diga. El Freddy Krueger, o sea, todos estos matones en serie de las películas de terror. Lo estamos viviendo. Las personas, todas esas personas en el reporte que miré, quedaron anónimas, pero todas, miré el patrón, perdieron sus finanzas, perdieron sus casas, muchas perdieron hasta sus familias, quedaron en la calle, en la ruina, cuestionando su propia sanidad. Más de 90 en solo el estado de California del año 2019 hasta estos tiempos. Esto es muy reciente. Esto es una guerra espiritual, pero el gang stalker es soldado de la infantería, del reino de las tinieblas. ¿Por qué quieren enloquecerte? ¿Por qué quieren causarte que pierdas la cabeza, la mente? ¿Por qué te quieren dejar en la ruina? ¿Por qué te quieren dejar en la calle? Hasta les dieron diagnósticos equivocados. Los diagnosticaron equivocadamente con esquizofrenia, con desorden bipolar. Esa es una guerra silenciosa, pero el hecho de que es silenciosa no quiere decir que no está pasando. Tenemos que poner más atención. Y la estrategia es renovar tu mente. Aprender cómo trabaja tu mente. Ellos lo saben. El narcisista lo sabe. ¿Por qué crees que hay tanto narcisista psicólogo? El narcisista lo sabe, el gang stalker lo sabe, el ángel caído lo sabe, el demonio lo sabe, Satanás lo sabe. ¿Por qué no lo sabes? Eso es lo que te hace divino. El hecho de que fuiste hecho a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Entonces comenzamos con la raíz. Porque esto pasa de la cabeza hasta el cuerpo. Y bíblicamente, si la cabeza está enferma, todo el cuerpo estará enfermo. Gracias por escuchar la segunda parte de este podcast de la Liga de Iluminaciones. Yo soy Grace, su madrina espiritual, y los veré muy pronto. Shalom, Salah.